Hola muchachos, bienvenidos a nuestra clase de química. Hoy vamos a hablar de los gases y sus leyes. Entonces quiere decir que vamos a hablar de uno de los estados de la materia y las leyes que lo rigen. Entonces vamos a entrar en el tema. Un gas va a depender de tres factores, es decir, son tres variables que vamos a hablar durante toda la clase del día de hoy. ¿Cuáles son esos factores? Está la presión, el volumen y la temperatura. ¿Cómo puedo yo saber si me están hablando de presión, de volumen o de temperatura? Lo vamos a hacer por medio de las unidades en las cuales se expresa. La presión la vamos a identificar con las siguientes unidades. Son atmósferas, milímetros de mercurio o torr. Una de las tres, ¿no? No las tres al tiempo. Volumen por litros, en centímetros cúbicos o en mililitros. Y por último, la temperatura que va a estar en grados Celsius o en grados Kelvin. Entonces, fácil. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen un gas tiene 760 milímetros de mercurio, pues nos están hablando de la presión. Pero, por ejemplo, me dicen un gas tenemos 5 litros, me está hablando del volumen. Y está a 80 grados centígrados, me están hablando de la temperatura. Entonces, estas unidades van a ser muy importantes para diferenciar los tres factores de los cuales va a depender un gas. Bueno, hay unas igualdades que debemos tener en cuenta, unas equivalencias. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Esta equivalencia para qué me va a servir? Para pasar atmósferas a milímetros de mercurio o milímetros de mercurio a atmósfera, una de las dos. Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros, que si ya todos sabemos la equivalencia, y grados centígrados es igual, perdón, grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Entonces es fácil, para convertir cualquier grado centígrado, ¿usted qué hace? Toma ese valor de grados centígrados que le hayan dado, no importa, valor positivo o negativo, y le suma 273 y le queda convertido en grados Kelvin. Es muy importante para más adelante las leyes de los gases. Bueno, nosotros escuchamos hablar acerca de las condiciones normales para un gas. Son condiciones que ya están establecidas y que ya tienen unos valores pues predeterminados. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones normales? Pues tienen que ver con los tres factores. El volumen es de 22.4 litros. La presión es de una atmósfera y la temperatura es de 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. Entonces recuerden que el gas va a depender de tres factores, esos tres que están ahí. Cuando me dice que el hidrógeno, el oxígeno, bueno, cualquier gas está a condiciones o en condiciones normales, me están diciendo que cumple estas tres características. Bueno, eso es las condiciones normales para un gas. Ahora vamos a hablar acerca de las leyes de los gases. ¿Cuáles son esas leyes? Esas leyes están basadas pues en algunos autores, algunos científicos que trabajaron sobre esas leyes y pues llevan el nombre o el apellido de ellos. ¿Cuáles son esas leyes? Encontramos primero la ley de Boyle. Él, bueno, esas leyes primero que todo tienen que ver con los tres factores de los que he mencionado anteriormente y cada uno de ellos se refiere a una variable que está constante. Boyle trabajó con la temperatura constante. Entonces Boyle dijo, después de hacer una serie de experimentos, que un gas cuando está a temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Es decir, que cuando la temperatura es constante, ¿qué pasa con las otras dos variables, que es el volumen y la presión? Son inversamente proporcionales. Que si el volumen aumenta, la presión disminuye. Que si el volumen disminuye, la presión aumenta. Inversamente hacen lo contrario. Esa ley Boyle la planteó de esta manera, ya con la ecuación que quiere que vamos a trabajar luego posteriormente los ejercicios. Entonces, volumen 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre presión 1. Recuerden que acá se muestra lo que es inverso, por eso el 2 está aquí y el 1 acá. Y con esta ley, con esta ecuación vamos a trabajar la ley de Boyle. ¿Cómo vemos su gráfica? De esta manera, ley de Boyle. Entonces, ¿cómo la relación entre el volumen y la presión son inversamente proporcionales? A medida que aumenta el volumen, la presión
disminuye. Ley de Boyle. Luego vamos con la ley de Charles. ¿Con qué variable está trabajando él? Con la presión. Entonces él dice que a presión constante, ¿qué pasa con el volumen y la temperatura? Él dice, y según sus experimentos, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea que si el volumen aumenta, la temperatura también lo hace. Que si el volumen disminuye, la temperatura también va a disminuir. Y su ley se ve plasmada en esta ecuación. Volumen 1 sobre volumen 2 es igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. ¿Cómo vemos su gráfica? De esta manera. Entonces son directamente proporcional. Si aumenta temperatura, aumenta el volumen. Entonces de esta manera vemos gráficamente la ley de Charles. Vamos con la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac. Entonces él tiene en cuenta pues, la variable que nos hace falta, que es el volumen. Él dice que a volumen constante, ¿qué pasa con la temperatura y la presión? Que son directamente proporcionales. Es decir, que aumentan o disminuyen ambas a la vez, dependiendo de lo que le suceda a la una, pues lo mismo le va a suceder a la otra. ¿Cómo se ve su ley en una ecuación? Entonces de esta manera lo podemos plasmar. Presión 1 sobre presión 2 es igual a temperatura 1 sobre temperatura 2 y así vemos como son directamente proporcionales. De esta manera vemos su gráfica. Y luego vamos a encontrar la ley combinada de los gases. Ya hablamos de temperatura, de presión y de volumen con esta de Gay-Lussac. Entonces, pues ya están las tres variables. La ley combinada resulta que no tiene nada constante. No está ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura. Entonces, la ley combinada reúne lo que es la ley de Boyle y la ley de Charles. ¿Por qué lo reúne? Porque ambos están hablando de la relación que hay. Una del volumen con la presión y la otra del volumen con la temperatura. Entonces, lo reunimos y nos queda de esta manera y que luego lo organizamos. Pasamos todo lo uno a un lado y todo lo dos al otro lado y esta es la que se utiliza cuando necesitamos emplear la ley combinada de los gases. Bueno, y por último encontramos la ecuación de estado de los gases. Esta ecuación de estado de los gases es esta fórmula. Presión por volumen es igual a moles por a nRT. Entonces, P, presión, B, volumen, N, que son moles, N siempre en química significa moles, R, que es la constante de los gases, y T, que es la temperatura. Bueno, ya hablamos de presión, ya sabemos en las unidades que se determinan, lo mismo que el volumen, lo mismo que la temperatura, y las moles que ya sabemos calcular a nosotros cómo calculamos unas moles. Lo que no sabemos es la constante de los gases. Esa constante, pues como su nombre lo indica, es un número fijo, constante, que tienen los gases. Y hay dos constantes, a 0,082 y 62.4. ¿Que cuál utilizo? Va a depender de la presión. Si la presión que nos dio el ejercicio está en atmósferas, usted va a utilizar 0,082. Si la presión que nos dio el ejercicio está en torr, usted va a utilizar 62.4. Entonces, de eso va a depender que usted utilice o uno o el otro. Con todas estas ecuaciones y fórmulas vamos a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con los gases. Entonces vamos con algunos ejemplos. El primero dice, en un recipiente se tienen 30 litros de nitrógeno a 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión. ¿A qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se reduzca a 10 litros? Entonces recuerden que para que esto nos quede organizado, para que no nos confundamos, entonces volvemos a leer el problema y vamos sacando las variables. ¿Cuáles variables? Las tres, presión, volumen y temperatura, que ustedes recuerden que las van a identificar por la unidad en la cual están. Entonces nos dice, en un recipiente se tienen 30 litros. Ah, ese es el volumen inicial de nitrógeno, no importa. Temperatura, 20 grados centígrados. Y dice que a una atmósfera de presión, o sea que esa es la presión inicial. Nos pregunta, ¿a qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se reduzca? O sea que el volumen 2 son 10 litros. Entonces, esto es lo primero que hacemos. Una vez sacadas las variables que nos está dando el ejercicio, miramos que hay constante dentro del ejercicio o dentro de las variables.
Entonces, si dice que la presión 1 es una atmósfera y nos preguntan una presión 2, no varía porque pues al lado le puede pasar cualquier cosa, aumenta o disminuye. El volumen 1 y volumen 2 nos están dando dos volúmenes diferentes. Constante, recuerden que es igual al inicio y al final. Y la temperatura 1 nos dice que es 20 grados centígrados, pero no nos habla de temperatura 2. Entonces, cuando en un proceso, en la siguiente fase, no nos habla nada que qué le pasó a eso, asumimos y se asume que es con el mismo valor, es decir, que la temperatura 2 también va a ser de 20 grados centígrados. Entonces, aquí lo que es constante es la temperatura porque es la misma. Entonces, una vez que usted ha determinado que es constante, se dirige hacia la ley que habla de eso. Y si usted mira sus apuntes, vea ya que lo que es constante cuando la temperatura es constante es la ley de Boyle. Y la escribe la ley de Boyle. O sea, escribe su fórmula. Y simplemente va a despejar en estos ejercicios. Lo único difícil, digamos, es que usted sepa despejar estas fórmulas dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Pero pues eso es una matemática de sexto, séptimo que usted pues debe saber despejar. Sin embargo, pues aquí vamos con un tipcito para que ustedes recuerden cómo se despeja esto. Nos piden presión 2, entonces nos están pidiendo esta presión. Entonces, cuando usted va a despejar, esta va a quedar dividiendo, o sea, la que está opuesto a la que usted está como en cruz, ¿no? La que está opuesta, usted lo divide y estos dos van a multiplicar. O sea, que nos queda de esta manera. Entonces, recuerden, presión 2, que es esta, vamos a dividir por volumen 2 y vamos a multiplicar estas dos. Aquí arriba no importa el orden, puede ser que escriba primero presión 1 y luego volumen 1, no importa. De todas maneras va a dar exactamente lo mismo. Con ese despeje, que es lo más difícil que vamos a hacer en gases, entonces simplemente usted coge los valores que tiene de aquí, dependiendo entonces volumen 1, 30 litros, presión 1, una atmósfera y volumen 2, 10 litros. Recuerden que los estamos sacando aquí del inicio que hicimos de cada ejercicio. Usted multiplica, bueno, primero cancelamos unidades iguales, litros y litros, y luego hace la operación. ¿Cuál operación? 30 por 1, 30. Dividido en 10, pues nos da 3. 3 atmósferas. Listo, y esa es la presión 2 que nos están pidiendo que nosotros calculemos. Vamos con un siguiente ejercicio. Dice, un gas está en un recipiente de 2 litros a 20 grados centígrados y 560 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura en grados centígrados llegará el gas si aumenta la presión hasta 760 milímetros de mercurio? Listo, entonces eso es lo que nos dice el ejercicio. Entonces recuerden que vamos a sacar los datos que nos dice. Entonces usted lo lee y va sacando los datos. 2 litros es el primer valor que usted encuentra. Litros, profe, eso es volumen. Listo. Luego 20 grados centígrados, pues eso sí no nos vamos a confundir porque ya sabemos que es la temperatura. Y recuerden que milímetros de mercurio es presión. Entonces esos son los datos iniciales. Dice, ¿a qué temperatura? Nos están preguntando la temperatura 2. Dice llegar al gas si aumenta la presión y nos dicen cuál es la presión 2. Y con esos datos, pues recuerden, tiene esos datos y no nos vamos a comenzar a poner allá a coger cualquier ley, sino que tenemos que ser precisos en la ley que hable de que hay constante. Entonces usted analiza, mira, lee y dice, la presión no es constante porque varía. La temperatura me están preguntando una nueva y entonces tampoco es constante. No me hablan del volumen. Bueno, si no me hablan del volumen, quiere decir que es el mismo acá y que es constante. Entonces usted allá mira sus apuntes, dice, ¿quién habla de volumen constante? Y se da cuenta que es la ley de Gay-Lussac. Ya sabiendo que es esa la que va a tomar, pues la escribe sin variarla, sin hacerle absolutamente nada. Por ahora, ¿no? Ya tiene la ley y simplemente usted dice, ¿qué me están pidiendo? Temperatura 2. O sea, ¿qué me están pidiendo este? La que esté opuesta me va a quedar dividiendo y multiplicamos estas dos. Miremos a ver cómo queda. ¿Listo? Temperatura 2 es, recuerden, esta queda abajo y multiplicamos estas dos. No importa si escribe primero esta y luego esta o viceversa. De todas maneras que queden en el numerador. Y con eso, teniendo los datos, pues simplemente reemplazan los valores.
Presión 2, 760 milímetros de mercurio. Temperatura 1, 20 grados centígrados. Y presión 1, 560 milímetros de mercurio. Recuerden que lo sacan de los datos que ustedes organizaron acá muy bien, quién era 1 y quién era 2, para que los puedan reemplazar acá. Si usted se equivoca, escribe 560 arriba y 760 abajo, mijo, ya dañó el ejercicio, ya no nos va a dar el resultado que queremos. ¿Qué hacemos? Simplificamos. Recuerden escribir con todas las unidades, no les dé pereza escribir las unidades. Cancelan unidades iguales. Como nos preguntan temperatura, pues es obvio que nos sobra pues, grados centígrados o grados Celsius. 760 por 20 y lo dividen en 560 y eso nos da 27.1 grados centígrados. Esa es la temperatura 2 que nos están pidiendo, es decir, subió un poquito la temperatura, ¿cierto? De 20 subió a 27.1 grados. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, el volumen inicial de cierta cantidad de gas es de 200 centímetros cúbicos a una temperatura de 20 grados Celsius. Calcular el volumen de 90 grados a 90 grados centígrados si la presión permanece constante. Miren que en este ejercicio no nos ponen a pensar tanto y hay algunos que son bien explícitos y ya nos dicen esto es a presión constante. Pero sin embargo usted saque los valores. ¿Qué nos están diciendo? Que el volumen inicial es de 200 centímetros cúbicos, que la temperatura es de 25 grados centígrados. Nos están preguntando el volumen 2 y nos están diciendo que la temperatura aumentó a 90 grados centígrados. Como la presión es constante, entonces usted va y busca la ley que habla de presión constante y encuentra que es la ley de Charles. La escribe. Listo. Si ya la escribió, entonces luego usted dice, bueno, me están pidiendo que haya volumen 2. ¿Cómo lo despejo? Entonces recuerde, este que está opuesto queda dividiendo y multiplica los otros dos. Es decir, que nos queda así. Y lo reemplaza. Volumen 1, 200 centímetros cúbicos. Temperatura 2, 90 grados centígrados. Y temperatura 1, 25 grados centígrados. Simplifica unidades iguales, que en este caso son los grados Celsius. Y multiplica 200 por 90 y la divide en 25. Y eso nos da 720 centímetros cúbicos, que es unidad de volumen y es el volumen que nos están pidiendo. Continuemos, vamos con otro ejercicio. Este ejercicio dice, una masa gaseosa ocupa un volumen de 2.5 litros a 12 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. ¿Cuál es el volumen del gas si la temperatura aumenta a 38 grados centígrados y la presión se incrementa hasta 2.5 atmósferas? Recuerden, importante leer el ejercicio. Mirar las variables. Recuerden que solo son 3 variables. Presión, volumen y temperatura. Entonces, sacamos. Entonces dice que el volumen 1, 2.5 litros, la temperatura es de 12 grados centígrados y que la presión son 2 atmósferas. Nos están preguntando cuál es el volumen, pues el 2, porque el 1 ya lo tenemos, cuando la temperatura aumenta a 38 y cuando la presión aumenta a 2.5 atmósferas. Esos son los datos que nos están dando el ejercicio. Entonces usted dice, bueno, primero la profe dice que tenemos que mirar que hay constante. Presión son diferentes, temperatura es diferente y volúmenes, pues si nos preguntan uno nuevo es porque algo pasó con este, aumentará o disminuirá. Entonces quiere decir que en este ejercicio nada es constante. Y cuando nada es constante, usted va a utilizar la ley combinada de los gases. Entonces, cuando nada es constante, no se les olvide. Entonces, si no hay ninguno de los 3 factores constante alguno, entonces emplea ley combinada. ¿Y cuál es la ley combinada? Esta que está organizada. Los 3 factores iniciales acá y los 3 factores finales al otro lado. Entonces, ¿qué le piden? Volumen 2. Usted dice volumen 2 lo tengo acá. Entonces ya saben que van a hacer en cruz. Este por este lo van a dividir en
T1, pero presión 2 que le está estorbando aquí para que quede despejado, ¿qué función está haciendo acá? Multiplicando, entonces lo pasa a dividir acá junto con la temperatura 1. Y es decir, que nos queda de esta manera. Y ya simplemente, sí, lo difícil, como les dije anteriormente, es despejar. Si usted despeja, el resto simplemente es reemplazar los valores. Y por eso tiene que al inicio sacarlos bien organizados para que luego no se confunda al colocarlos acá. Recuerden, si usted los invierte, entonces pues ya va a fracasar en el ejercicio. Entonces simplemente reemplazamos volumen 1, 2.5 litros, presión 1, 2 atmósferas, temperatura 2, 38 grados centígrados, presión 2, 5 atmósferas y temperatura 1, 12 grados centígrados. Una vez reemplazados, cancela unidades iguales y nos sobra litros, que pues litros es unidad de volumen, y esto debe ser congruente, ¿no? Debe ser que el valor nos den la unidad de lo que nos están pidiendo. No podemos que nos pidan volumen y que nos dé, no sé, atmósferas, o que nos pidan volumen y que nos sobre grados centígrados, porque pues quiere decir que algo dentro del proceso hicimos mal. El despeje o cancelamos mal unidades. Bueno, aquí ¿qué hacemos? Multiplicamos todo lo que hay arriba, es decir, 2.5 por 2 por 38 y lo dividimos en lo que nos dé la multiplicación de 2.5 por 12. Hacemos eso y esto nos da 6,33 litros. Bueno, vamos con el último ejercicio. Dice, calcular el número de moles de un gas que se encuentra en un recipiente cerrado de 2 litros sometido a una presión de 2.3 atmósferas y a 25 grados centígrados. Entonces, recuerden que vamos a sacar los datos que tenemos. Nos preguntan moles, nos dan que un volumen de 2 litros, nos dan una presión de 2.3 atmósferas y nos dan una temperatura de 25 grados centígrados. Son las únicas variables que nos dan. Entonces, aquí cuando no nos dan, digamos que dos procesos dentro de los datos que nos están dando, necesariamente vamos a tener que utilizar la ecuación de estado de los gases. Y además, ¿por qué nos damos cuenta que tenemos que utilizar la ecuación de estado? Porque nos están preguntando en moles. Y las leyes no hablan de moles. La única que habla de moles es la ecuación de estado de los gases. Esta ecuación, recuerden que es PV igual a nRT, presión por volumen igual a moles por la constante por la temperatura. Entonces, simplemente despejamos qué nos están pidiendo. Moles, nos piden moles. Entonces, RT, que está acá multiplicando, lo pasamos a dividir al otro lado y nos queda despejado moles. Y reemplazamos por los valores. Presión, 2.3. Volumen, 2 litros. R, recuerden que el R va a depender de las atmósferas y que está escrito allá anteriormente. Vamos a utilizar el 0,082 porque el R está en atmósferas. Y aquí, ¿qué hacemos? 25 grados centígrados para convertirlos en grados Kelvin, porque recuerden que aquí la temperatura en la ecuación de estado de los gases nos obliga, no podemos utilizar grados centígrados porque el R tiene grados Kelvin. Entonces debemos convertirlo. ¿Cómo lo convertimos? 25 le sumamos 273 y nos queda pues 298 y queda convertido en grados Kelvin. Cancelamos unidades iguales. ¿Listo? Entonces cancelamos atmósferas, litros y grados Kelvin. Nos quedaron moles. ¿Y qué hacemos? Entonces 2.3 lo multiplicamos por 2 y lo dividimos entre la multiplicación de 0,082 y 298. Y eso nos da 0,18 moles. Listo, muchachos. Y pues con estos ejercicios, con estos 5 ejercicios, aprendimos o debimos haber aprendido cómo podemos utilizar las diferentes leyes y la ecuación de estado de los gases. Ya no nos queda sino pues practicarla por medio de los ejercicios que van a aparecer en su cuadernillo. Espero que no tengan ninguna dificultad. Pues muchas gracias por su atención y que hayan aprendido mucho acerca de los gases y sus leyes.